Este viernes, siendo las 12 horas Ciudad de México, pues bueno, vamos a hacer una relatoría. Digo, el tema no es tanto en sí la reforma a las outsourcing, esa lo tenemos para el próximo viernes. Lo que veremos ahora básicamente va a ser este aspecto y con relevancia a la PTU. Y esto lo consideramos y recordemos que en SODESA vamos programando los cursos, las pláticas de cada viernes de acuerdo a lo que nos van solicitando. Y aquí nos solicitaron precisamente si podíamos hacer una aclaración a qué se refiere la reforma, en qué viene vertida y a partir de cuándo entra en vigor, que es lo más importante. De hecho, el material que tiene el de la voz en este momento se los tiene que hacer o le tiene que hacer traslado a ustedes o a cada uno de ustedes la señorita Lady. Yo creo que aproximadamente en unos 5 o 10 minutos la información les tiene que estar llegando a su correo y o a través del medio por el cual contactaron este curso. También para los que son de nuevo ingreso, les comento que pues básicamente hacemos pláticas todos los viernes. Estas pláticas son de alrededor de 20 minutos, 25 minutos. Nos llegamos a tardar hasta 1 hora en promedio con este tema de preguntas y respuestas. Lo que hace el de la voz es básicamente hacer la ponencia, terminarlo en el tiempo correspondiente y una vez que hayamos terminado, pues se da apertura a preguntas y respuestas, las cuales se llevan a través del chat. Una vez que el de la voz desahoga las preguntas que se realizan a través del chat, si es necesario y se considera oportuno, se hace la apertura de los micrófonos. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Recordemos que, bueno, de hecho, la obligación del pago de la PTU es un derecho consagrado en la Constitución. Es un derecho irrenunciable por parte del trabajador. Bueno, básicamente aquí vamos a ver como ley suprema la propia Constitución. Derivado de ello emana como una ley secundaria la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 117, nos establece, pues bueno, básicamente que todos los trabajadores están o tienen derecho al pago de la participación de utilidades. Esta utilidad que se fija y se determina de acuerdo a lo que establece la norma impositiva del impuesto sobre la renta. Y será de acuerdo al porcentaje que que asigne la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades. Bueno, bajo este orden de ideas, pues bueno, aquí tenemos el ordenamiento particular que obliga a las empresas al pago de la PTU. Hoy por hoy y un periodo de transición, y esta es la evaluación que se tiene que empezar a hacer, porque recordemos que, y como lo veremos en detalle en otra sesión, el tema de la outsourcing es un tema que va incluso entrando con diferentes leyes. No nada más es una modificación a la ley federal de trabajo, sino viene vinculada con otro tipo de leyes, como es la ley del impuesto sobre la renta, la ley del seguro social, Código Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos. Y su entrada va a ser paulatina, viene desgregado un calendario para efectos de que vaya entrando en vigor cada uno de estos ordenamientos. Pues bueno, aquí el tema es que en algunas empresas se tiene esta figura del outsourcing. Entiéndase que este es un tema o un concepto anglosajón que no es utilizado en nuestra norma jurídica mexicana. Si nosotros nos vamos a la Ley Federal de Trabajo y queremos encontrar el concepto de outsourcing, no lo vamos a encontrar como tal. Bueno, ya es un concepto que se maneja en la jerga fiscal, en la jerga laboral, y bueno, así es como lo vamos a estar refiriendo, insisto, no obstante que no es un término que esté contemplado por la norma impositiva mexicana. Entonces, básicamente hay empresas que para efectos de la realización de su trabajo utilizan los servicios tercero. Entiéndese, un tercero, ese tercero que tiene capacidad para administrar, para poder controlar ese recurso humano, y ese recurso humano se lo provee una prestación de servicio a la empresa que lo requiere para la fabricación y o prestación de sus servicios. Bajo este orden de ideas, así se estuvo manejando durante mucho tiempo. ¿Cuál era una de las vertientes por las cuales te podías elegir el pago de tus servicios a través de una empresa tercera, a través de una outsourcing? Pues bueno, precisamente era uno de los efectos el pago de las utilidades a los trabajadores. Es decir, existen organizaciones donde la repartición o la base de la PTU es muy elevada, de tal suerte que les resultó un tanto oneroso el
hacer esa repartición del 10% adicional a los trabajadores. Es por ello que recurrían a entre otros elementos, lo aclaro, entre otros elementos, que recurrían a este tipo de empresas terceras que les prestaran dichos servicios. ¿Cuál es o cómo se determina la base para efectos de la PTU? Pues bueno, tenemos que primero partir de una base del impuesto sobre la renta para posteriormente poder llegar a la base de la PTU. Y para efectos de determinar el impuesto sobre la renta, básicamente el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta nos indica que a los ingresos acumulables le vamos a restar las deducciones autorizadas. Y adicionalmente, no como un concepto de deducción, sino como un concepto de disminuible, se le va a restar la PTU pagada en el ejercicio a los trabajadores. Es importante diferenciar que es la pagada y no en sí la causada. Bajo este orden de ideas y bajo esta ecuación algebraica nos va a dar una utilidad fiscal, siempre y cuando los ingresos hayan sido mayores a las deducciones y a la PTU pagada en el ejercicio. Pues bueno, bajo este orden de ideas, si tenemos una utilidad fiscal, a esta utilidad se le van a restar las pérdidas de ejercicios anteriores para efectos de poder llegar a un resultado fiscal. Ya que tenemos la base de cómo se determina el resultado hacia el impuesto sobre la renta, ahora veremos qué nos marca el propio artículo 9 de la propia ley. Y nos indica que para efectos de la determinación de la base de la PTU, no se considerarán la PTU pagada y tampoco la amortización de pérdidas. De tal suerte que entonces, a efectos de la base de la PTU, quedaríamos de la siguiente forma. Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, esta va a ser la base a la cual se le va a aplicar la tasa del 10% y ese es el 10% de reparto de utilidades que le corresponderá a los trabajadores. Pues bueno, vamos a ver qué efecto trae hacia el año 2021 esta reforma que se lleva a la Ley Federal de Trabajo. Digo, al fin del día, esta plática o el día de hoy tenemos una plática muy corta, pero un tanto sustanciosa, para analizar precisamente el efecto y vamos a ubicarnos en el orden de tiempo en cuanto a las preguntas que nos han venido haciendo a través de SODESA para efectos de la aplicación, si es en el hecho de que estamos ya en el mes de mayo, si le va a aplicar ya esta mecánica básicamente a esta determinación de la PTU o a partir de cuándo va a entrar en vigor esta nueva mecánica de distribución de utilidades a los trabajadores. Para lo cual tenemos aquí una mecánica. Una vez que ya se tiene la base de la PTU, como ya se advirtió en láminas al retro, pues bueno, básicamente, y lo que nos indica el artículo 123 de la propia ley es, la propia PTU la vamos a dividir en dos, 50 y 50%. Es la primera mecánica que vamos a hacer. Digo, comento esto a razón de ver también estos impactos que tienen el efecto del COVID, cómo va a afectar ahora para esta distribución de dividendos, puesto que ya una vez que tenemos esa división, es decir, 50% de la PTU, la vamos a distribuir entre el número de días trabajados por cada uno de los trabajadores durante el año. Es decir, se tiene que hacer la sumatoria de esos días laborados. Y bueno, entonces, para estos efectos nos tenemos que cuestionar, oye, estas ausencias por incapacidad maternal se deben de considerar para efectos del conteo de los días. Bueno, la Ley Federal del Trabajo es muy clara y lo establece que sí se deben de considerar. Oye, ¿qué pasa? Y estos son de los efectos que se van a tener en un análisis más detallado, digo, no el día de hoy, puesto que esta es una plática generalizada, esto lo analizaremos a precisión, a detalle, el próximo jueves que llevaremos nuestro curso de forma de reparto de utilidades a partir del año 2020 y el impacto del COVID, puesto que estamos hablando de que bajo esta mecánica, recordemos que se estableció un decreto en el cual, pues, a partir del mes de marzo se publica por parte de la Secretaría de Salud y donde establece, pues, un tema de emergencia sanitaria. Y bajo este orden de ideas, pues, hay una serie de actuaciones a través de este decreto donde ciertos trabajadores dejan de presentarse a laborar a la empresa. Bueno, ese análisis es el que haremos para efectos de saber si van a entrar dentro del conteo de los números de días trabajados
para por el trabajador durante el año en el cual se haya gestado esta relación laboral. Adicionalmente, ahí recaerá un 50% del reparto de utilidades, es decir, todos esos días de todos esos trabajadores se va a sacar una ecuación aritmética y derivado de ello le va a tocar en su parte proporcional a los días trabajados, bueno, pues esa parte que le corresponde de acuerdo al factor que se haya determinado de ese 50% de utilidades. Resta otro 50%. Y ese otro 50% se va a dividir o se va a distribuir a los trabajadores de acuerdo al monto del salario de vengado. Y bueno, pues entramos otra vez a estos cuestionamientos, a estos criterios que debemos de tomar para el reparto de utilidades del año 2020 que se vence a más tardar en mayo del año 2021. Y bajo este orden de ideas y bajo esta temática tendríamos el supuesto, tendríamos el punto de establecer, oye, bueno, ¿y qué va a suceder con todos aquellos trabajadores que por cuestiones del COVID dejaron de prestar un servicio personal subordinado por cuestiones de ese decreto? Al fin del día también tuvo una disminución por convenio en su salario. ¿Qué salario vamos a tomar? ¿Qué salario se va a considerar para efectos de la determinación de la repartición de los trabajadores en las utilidades? Bueno, pues ese es el análisis que haremos relacionado básicamente vinculado hacia esta parte de este 50% hacia los trabajadores por parte de los días trabajados y el otro 50% derivado a los salarios de vengado. Pues bueno, esta es una nueva metodología que van a aplicar las empresas a partir del año 2021 y va a ser con efecto para el reparto de utilidades hacia el año 2022. Es decir, ahora van a tener que determinar una base, como lo estamos viendo aquí en la presentación, una base que anteriormente no determinaban, una base que van a tener que manifestar. Y bueno, se va a tener que seguir con todas las reglas específicas. Recordemos que el tema de la PTU, pues es un tema que nos lleva para un curso aproximadamente de 3 a 3 horas y media relacionándolos con aquellos sujetos que son obligados, los que no son obligados, qué sujetos quedan excluidos en cuanto al pago o a cuanto al derecho a recibir la PTU. Bueno, es un análisis, una infinidad de información que tenemos disponible, insisto, la cual la analizaremos el próximo jueves en este tema que llevaremos de análisis al reparto de utilidades de los trabajadores. Pues bueno, esta nueva mecánica aplica precisamente para estas empresas que a partir del año 2021 van a tener que regresar van a tener que ahora tomar a las personas que les venían prestando esos servicios personales a través de un tercero, ahora lo van a tener que hacer en forma subordinada, en forma directa. Es decir, van a pasar a ser parte de los trabajadores de la propia empresa. Y fíjate, nada más, temas medulares. Y esto es un análisis que se tiene que llevar completo. Esto se hará también en el tema del análisis a las outsourcing. Bueno, ¿qué va a suceder si al fin del día me van a trasladar trabajadores que eran de esos terceros y ahora van a pasar a ser trabajadores propiamente de estas empresas? Bueno, los efectos van a ser en el reparto de utilidades, punto vertebral. Otro efecto que traemos también relacionado va a ser qué va a suceder con para efectos del Seguro Social. ¿Qué prima de grado de riesgo le va a aplicar? ¿Cómo los debemos de clasificar? Bueno, y va a ser esta nueva vertiente, esta nueva obligación a la cual va a estar constreñida esta empresa que al fin del día venía utilizando los servicios de un tercero y ahora van a tener que utilizarlos como servicios propios y derivado de ello nacen obligaciones adicionales. Bueno, entre otro tipo de requisitos que se deben de cumplir para saber si se cumplen con los elementos necesarios para hacer deducible ese tipo de erogaciones. Por eso se hace también una modificación a la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, regresando a nuestro tema, entonces tenemos que esa utilidad, esa base de utilidad que tenemos, y una vez que se multiplica por el 10% y que corresponde a la utilidad repartible hacia los trabajadores, entonces les comentaba que la vamos a dividir en un 50% que va a ir relacionada y que va a ir dividida hacia una parte proporcional de los días trabajados y otra parte proporcional hacia el salario de vengado. Con derecho irrenunciable, el propio artículo 127, y digo, esto viene desde la Constitución, como ley suprema, donde pues recordemos que nuestra Constitución es aquella Constitución de corte social que se presenta a nivel Latinoamérica,
Y bueno, dentro de estas modificaciones, donde se arropa, donde se tiene el artículo 123 en la propia Constitución, pues bueno, al ser, insisto, esta Constitución que trae vinculado un tema o un vínculo de orden social, pues bueno, viene relacionado aquí los derechos hacia los trabajadores y básicamente ese derecho hacia el trabajador es adicional, corresponde a la participación de las utilidades. Pero yo cómo lo voy a pagar. No sé, hermanitos, si me pueden apoyar con sus micrófonos, me sustraigo un segundo para... Ok, perfecto, ahí estamos. Digo, es el ejercicio que para los que nos han seguido viernes con viernes es el que tenemos que hacer. Se aperturan en forma accidental los micrófonos, luego llegan a distraer a los participantes al de la voz, entonces el de la voz se tiene que sustraer a efectos de proceder a silenciar los micrófonos correspondientes. Bueno, pues tenemos aquí esta parte del derecho. ¿Qué derecho tienen los trabajadores relacionados a la PTU? Pues bueno, estos derechos que se tienen y de primera instancia es quiénes están vinculados al pago de la PTU y qué pasa en esta característica de proporcionalidad. Si hay ejecutivos que tienen salarios muy altos, tú me cuestionarás, bueno, va a haber una desproporción, puesto que esos ejecutivos con salarios altos, si vamos a dividir la PTU derivado de días trabajados y salarios devengados, bueno, en cuanto a los días devengados vamos a llevar una misma proporción, porque si ese ejecutivo de alto nivel que está recibiendo un alto salario participó los 365 días del año laborando y un trabajador de menos ingresos, un trabajador de base, al fin del día trabajó los mismos 365, ahí va la proporcionalidad. Es decir, le va a corresponder la misma cantidad en cuanto a los días trabajados. Pero ¿qué va a suceder con el otro 50% de la PTU? Si al fin del día tenemos este trabajador con estos salarios altos, pues si vamos a hacer la división de ese otro 50% derivado de ello, pues básicamente la mayoría del salario se va a ir hacia este tipo de trabajadores. Pues bueno, la propia Ley Federal del Trabajo establece un tope y te establece que, bueno, entonces se comparará, y me voy a permitir ahorita darle lectura a ese párrafo para hacer la concatenación con un punto que tenemos en una lámina en posterior. Básicamente te dice que se va a topar el salario, va a tener un tope máximo, ese salario que haya recibido el trabajador o el ejecutivo de mayores ingresos. Es decir, se va a tomar, y procedo aquí a darle lectura a este párrafo, dice, los trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que percibe es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, entonces, de primera instancia, deberíamos de vincular y advertir si hay trabajadores sindicalizados. Si hay sindicalizados, entonces lo que se va a hacer es, se va a tomar al trabajador sindicalizado de más alto ingreso. Esa cantidad que tiene ese trabajador sindicalizado se va a multiplicar por un 20%. En esa misma proporción se va a ver incrementado el salario de ese trabajador sindicalizado y es hasta el tope máximo o lo que se va a considerar como punto máximo para el reparto de utilidades correspondientes a los trabajadores. Entonces ya ahí viene un candado que se aplica a favor de los trabajadores sindicalizados o de planta de niveles bajos en ingresos comparándolos con estos ejecutivos y es ese candado que se le establece. Y bueno, ya viene una parte protectora hacia el propio trabajador. Bueno, continúa diciendo la oración que si tenemos trabajadores sindicalizados, bueno, entonces se tomará a este trabajador sindicalizado como el de más alto nivel. Y dice, o a falta del trabajador, se va a tomar al trabajador de planta con las mismas características. Es decir, entonces, si no tenemos trabajadores sindicalizados, se deberá de tomar al trabajador de planta
similar a las características que tenga con el trabajador sindicalizado y se va a hacer la misma ecuación. Se va a tomar su salario, se va a multiplicar por ese 20%, en esa proporción se va a ver incrementado su salario y ese va a ser el tope hasta por el cual se hará la repartición de utilidades correspondientes. Bueno, esta es una de las primeras mecánicas que maneja la propia Ley Federal de Trabajo. Digo, si vamos viendo esto, es una parte generalizada de qué es de lo que debemos de tener cuidado ahora para efectos de este reparto de utilidades año 2020 que se tiene que distribuir a más tardar en mayo del año 2021. Tenemos adicionalmente a esto otro punto adicional. Y esto, bueno, vamos a empezarle a dar apertura. Ahora sí que este es un curso de apertura y cierre. Con esto ya vamos a empezar a vislumbrar el cierre. Vamos a entrar al tema de la reforma que se refiere básicamente a la PTU para efectos de poder cerrar nuestra plática del día de hoy. Dice, otra de las características que se deben de cuidar en cuanto al reparto de utilidades y a texto dice, el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deben exclusivamente de su trabajo. Espérame tantito. Trabajadores, entonces es por la prestación de un servicio. Dice, servicios de las personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo. Es decir, SODESA, SC. Los ingresos provienen propiamente de nuestro trabajo. Ese es el ingreso por el cual se denota el ingreso que va obteniendo SODESA como tal. Bueno, entonces este tipo de empresas va a dar o va a establecer como tope máximo una cantidad que no exceda a un mes de salario. Es decir, se va a hacer la misma proporción de la PTU. Ya lo vimos, se toma la base correspondiente. Una vez que se toma la base correspondiente, se aplica el 10%. Una vez que ya se tiene ese 10%, se hace el reparto de utilidades. Pero si ese reparto de utilidades, tratándose de empresas de las cuales su ingreso deriva exclusivamente de su servicio y o también de aquellas empresas que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas, estas empresas de arrendamiento, estas dos empresas en particular, el monto máximo que se va a tener para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades será hasta un mes de salario. Entonces, ya a este tipo de industrias ya viene un efecto protector en cuanto al tema del reparto de utilidades. Entonces, establezco, y ahorita concluyo con este comentario, esta fracción, donde se va a hacer la determinación, se va a determinar la base de la PTU. Una vez que se determine la base de la PTU, se va a hacer la división del 50 y 50. Ya que se hace la hoja, se hace el proyecto, se hace la planeación del reparto de utilidades, entonces ahora sí, en tratándose de estas dos industrias en específico, de la de servicios y de la de rentas, entonces se hará el comparativo, ¿qué es mayor si lo que corresponde al proyecto de la PTU o un salario mínimo? Porque entonces el tope máximo hasta el cual se le va a distribuir utilidades a estos trabajadores será hasta por un salario mínimo, será hasta por un monto de un mes de salario, hasta por un monto de un mes de salario que corresponda al trabajador. Ok. ¿Cuál es la modificación que entra en el año 2021 y que se tiene relacionado hacia esta desvinculación de empresas de outsourcing hacia estas nuevas empresas que ya venían trabajando, pero que al fin del día van a tener que absorber toda esa planilla de trabajadores, y al absorber la planilla de trabajadores también van a tener que absorber todo lo que corresponde a su carga social. A partir del año 2021, y esto va a ser con efectos para el reparto de las utilidades del año 2022, dentro del artículo 127 en su última fracción se modifica.
Y te dice que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida de los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Entonces, fíjate nada más. Ahora, estas empresas que ya tienen dentro de su cuerpo operativo la parte de recursos humanos que hasta todavía este mes, el mes pasado, lo tiene a través o por cuenta de un tercero, la mecánica que va a utilizar para el año 2021 y con efectos para el reparto de utilidades en el año 2022 va a tener que hacer su proyecto de distribución de utilidades, como ya lo vimos, 50%, 50%. Y me adelanto un poco. Aquí en esta lámina, pues aquí vamos teniendo básicamente aquí una serie de trabajadores derivados básicamente en cuanto a lo que corresponde a los días trabajados, que es lo que decíamos que vamos a tener que determinar un factor de acuerdo a los días trabajados y de acuerdo al salario de vengado. Pero si te das cuenta, aquí tenemos a un trabajador sindicalizado. Este trabajador sindicalizado y o de planta gana o percibió un salario máximo de 45,000 pesos. Eso se va a ver incrementado con un 20%, que son 9,000 pesos. En total le va a dar una cantidad de 54,000 pesos. Vamos a pensar que hay ejecutivos que ganaron 100,000, 120,000, 150,000. Bueno, vamos a pensar que en este caso Juan Hernández fue un ejecutivo que tuvo un salario anualizado de 150,000 pesos. Pues bueno, para efectos de la mecánica, para efectos del proyecto de la distribución de utilidades, se va a tomar única y exclusivamente hasta 54,000 pesos como tope máximo de esos salarios que habíamos platicado. Esto te lo refiero porque entonces también va a venir una aplicabilidad hacia esta nueva forma de reparto de utilidades a partir del año 2021 con efecto para el año 2022. Pues bueno, si tú te das cuenta, dentro de los salarios y aquellos que tuvieron 54,000 pesos o que les estamos poniendo 54,000 pesos, la interpretación que se le debe dar, como aquí tenemos a Magda Pérez, la interpretación que se le debe dar es que son trabajadores que tuvieron más de 54,000 pesos de ingresos, pero para efectos de sacar la proporción y determinar el otro 50% del reparto de utilidades, pues bueno, al fin del día, básicamente aquí se establece este tope, de tal suerte que lo que se trata de buscar es que haya una progresividad entre los salarios que están recibiendo los que tienen menores salarios con los que tienen mayores salarios. Bueno, derivado de ello, recordemos que la mecánica nos lleva a que, derivado de los días trabajados y al salario de vengado, se va a determinar un factor, factores que tenemos en este momento en la parte superior. Bueno, derivado de estos factores, pues se hace la participación, es decir, si multiplicamos el factor por los números de días trabajados, pues bueno, se va a hacer la participación o la parte proporcional de la participación de las utilidades que les corresponde a cada uno de los trabajadores. Misma mecánica se llevará con lo que corresponde al salario de vengado. Determinamos también otra proporción, esta proporción lo haremos y va relacionado a los salarios de vengados y derivado de ello se hace la misma multiplicación de tomar los 54,000 pesos por el factor a efectos de que nos dé un resultado y esto es la cantidad, es decir, Juan Hernández se va a tener o va a tener como reparto de utilidades 44,000 pesos. ¿Cuál fue aquí la mecánica o el candado que aplicó la Ley Federal de Trabajo para efectos de salvaguardar los derechos de aquellos trabajadores que tienen menos salarios? Bueno, pues básicamente aquí fue estos 54,000 pesos. Puesto que si aquí le hubiéramos puesto los 150,000 pesos que ganó Juan en todo el año, multiplicado por el factor, en lugar de darnos 22,000, nos hubiera dado una cantidad aproximadamente como de 60,000 pesos, lo cual detonaba, diluye, erosiona la base de la PTU y es a favor de aquellos trabajadores con ingresos mayores. Por lo cual, este candado o esta limitante que pone la propia autoridad, pues bueno, es para beneficio de estos trabajadores, insisto, los sindicalizados o los de plata. Y así nos vamos a ir con cada uno de los participantes y si nos damos cuenta, al final del día, el total de la PTU distribuible, es decir, ese 50% que en este caso son 170,000, ya queda distribuido entre cada uno de los trabajadores.
Asimismo, tenemos aquí el efecto de los otros 170,000 queda distribuido entre los propios trabajadores. Pues bueno, el análisis que se tendrá que hacer ahora que tenemos un efecto para el año 2020 aplicable hacia el año 2021, pues bueno, va a ser una cuestión, y bueno, no es, ya que por los tiempos no nos alcanza el análisis en esta plática, tenemos que hacer un análisis de los días, a ver qué días sí entran y cuáles no se van a considerar, qué tipo de incapacidades y los de riesgo de trabajo, si por incapacidad, qué tipo de ausencias se van a considerar o no se van a considerar, este efecto del COVID que tuvimos que en cierto momento resarcir o incluso disminuir horas. Todo este tipo de análisis se hará el próximo jueves que llevemos a cabo este tema de aplicación de la PTU para saber exactamente cuánto le corresponde y qué días o qué número de días le va a corresponder al trabajador para efectos de que tenga derecho al pago de la participación de utilidades. Lo mismo va a corresponder a los salarios devengados. Recordemos que incluso tuvimos temas de hacer reducciones de salarios, tuvimos temas de disminuir salarios y esto fue con acuerdo entre lo que correspondía básicamente a la empresa y lo que correspondía a los trabajadores, y en dado caso se había un sindicato también en forma progresiva. Pues bueno, derivado de todo ello, pues aquí también se hará ese análisis exhaustivo, esa parte de ese decreto que tendremos que traer a colación, de ese decreto que se emite a finales del mes de marzo, donde se establece la emergencia sanitaria, y derivado de esa emergencia sanitaria, pues se da todo este tipo de cuestiones y hay una desagregación entre lo que corresponde a esta emergencia sanitaria con lo que realmente regula la Ley Federal de Trabajo, y bajo la Ley Federal de Trabajo, ese ordenamiento que regula esta parte de ausencias, este tipo de incapacidades, viene vinculado con lo que se aplicó como este año atípico aplicable al año 2020 con repercusión en el pago de la PTU 2021. Pues bueno, para finalizar la plática del día de hoy, pues aquí se establece básicamente esta reforma. Esta es la parte de la reforma que se presenta para este año, y no es que haya sido hacia las outsourcing, puesto que la outsourcing como tal, insisto, utilizando este término como un concepto anglosajón que no está dentro de nuestro referencia jurídica mexicana, nunca utiliza el término de outsourcing o insourcing como tal. No, utiliza prestación de servicio. Y esta prestación de servicio la vamos a ver contemplado en diferentes ordenamientos de la Ley Federal de Trabajo. Pues bueno, básicamente dentro de esta modificación se establece que ahora o a partir del año 2021, y ya que las empresas absorbieron esa parte laboral y junto con ella las cargas sociales correspondientes, es decir, seguridad social, Infonavit, y dentro de ello la participación de los trabajadores en las utilidades, se establece esta regla y te dice que el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo, es decir, vamos a hacer el proyecto. Derivado del proyecto, vamos a hacer el 50%, lo que acabamos de ver ahorita en la lámina que presentamos, y va a tener la característica o va a arrojar algunas cantidades. Esas cantidades las vamos a tener que comparar contra 3 meses del salario que haya recibido el trabajador. Y si el monto de la participación del proyecto es superior a los 3 meses, entonces se le dará hasta 3 meses de participación a los trabajadores. Pero también vamos a hacer otro comparativo. Se va a comparar contra el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Entonces, vamos a tomar a los trabajadores, se va a hacer la participación de los últimos 3 años. Y bueno, son temas de los que va a tener que aclarar la propia autoridad dentro de todo este proceso. Y insisto, esto va a ser para esta lámina en específico es aplicable para el año 2022, puesto que me está estableciendo que se va a tener que determinar la participación de las utilidades de los últimos 3 años. Bueno, espérame un tantito, autoridad. ¿Cómo te establezco que los trabajadores ingresaron a mi parte operativa a partir del año 2021? Y en el año 2020 yo venía otorgando esa participación, o se venía otorgando esa participación de utilidades a través de un tercero.
ese tercero no tiene un vínculo relacionado, no es una parte relacionada mía, no es al fin del día un ente jurídico, y como entes jurídicos somos diferentes, con personalidad jurídica propia. Entonces, estos trabajadores en el año 2000, en el año 2020, en el año 2019 y en el año 2018, si me estás haciendo que me vaya a una parte retroactiva hacia atrás 3 años, no tiene una forma de poder establecer una cuantía en cuanto a la PTU, puesto que a través de esta empresa no se recibió la participación correspondiente. Bueno, son de las aclaraciones que tendrá que ir haciendo la propia autoridad. Y bueno, una vez que se tenga esa participación de los trabajadores, se va a dividir entre 3 y se va a determinar un promedio. Derivado de ese promedio, entonces ahora sí, vamos a hacer el comparativo y voy a comparar lo que salió en mi proyecto. Es decir, mi proyecto establece que para Juan Hernández le toca o le corresponde un reparto de utilidades de 44,900 pesos. Esos 44,900 pesos los vamos a comparar a partir del año 2022 y aplicable con láminas al retro, que es la que estamos analizando. Lo vamos a comparar con un punto de 3 veces o 3 meses de salario. Si derivado de los 3 meses de salario tenemos estos 44,000 pesos, y esos 3 meses son superiores, entonces le daremos hasta 44,000 pesos. Vamos a pensar que los 3 meses hayan sido de 25,000 pesos. Pues bueno, en lugar de darle los 44,000 pesos, le vamos a dar hasta 25,000 pesos. Adicionalmente, tenemos que hacer otro comparativo, que son la división de las utilidades de los 3 ejercicios anteriores. Una vez que se haya determinado ese promedio, entonces también se va a comparar contra los 44,000 pesos, se va a comparar contra los 3 meses y o contra el promedio. Y el que resulte más favorable entre los 3 meses y el promedio es la cantidad que se le va a otorgar al propio trabajador. Ahora, vamos a pensar que los 3 meses son superiores a los 44,000 pesos, entonces lo que le corresponderá como proyecto de reparto de utilidad será hasta 44,000 pesos. ¿Por qué no se le va a dar o no? ¿Por qué no se le darían los 3 meses directamente? Porque entonces nos saldríamos dentro del vínculo de la masa de los 340,000 pesos, que fue lo que se determinó de la PTU correspondiente al trabajador. De tal suerte que si al fin del día y bajo este orden de ideas, los 3 meses son superiores básicamente a la cantidad que estamos determinando en nuestro proyecto, entonces solamente hasta la cantidad del proyecto, es decir, hasta 44,000 pesos, vamos a pensar que de los 3 meses a Juan Hernández, de su salario, vamos a pensar que está recibiendo aproximadamente 20,000 pesos por mes, los 3 meses serían 60,000 pesos. Bueno, entonces se va a hacer el comparativo con los 60,000 pesos contra los 44. Como al fin del día los 60,000 son superiores, entonces nos quedamos con los 44,900. Pero como una parte protectora, si así lo queremos llevar hacia el patrón, ¿qué pasa si entonces Juan Hernández recibió 10,000 pesos por cada mes? Son al fin del día 30,000 pesos. 30,000 pesos, lo comparamos contra los 44,000 y esa va a ser el tope por el cual se le otorgará la PTU directamente al trabajador. Digo, esto trae una consecuencia, trae un análisis profundo. Lo que queremos hacer notar en este momento es que esta mecánica que estamos platicando, que estamos estableciendo en este momento y sobre este orden de ideas, es establecer una parte limitante, una parte así como sucede en esta otra lámina donde dice, bueno, si vamos a hacer participación de trabajadores a prestadores de servicios y o a arrendadores, el tope máximo de la utilidad será hasta un mes. Pues bueno, esta es una parte protectora hacia ese sector. Bueno, también lo veremos en esta parte del reparto de utilidades directamente hacia estas nuevas empresas y esta fracción. Y para terminar el día de hoy, pues bueno, viene vinculado básicamente para todas las empresas. Es decir, para las que ya venían trabajando con anterioridad con una planta laboral y o para las nuevas empresas que no es que sea una nueva planta como tal, puesto que ya traían trabajadores, sino que ahora van a tener que reconocer dentro de sus operaciones todas esas cargas sociales aplicables directamente hacia estas empresas. Bueno, para terminar, enfatizo,
Este párrafo que estamos leyendo es la nueva fracción que se incluye al artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo. Esta será aplicable hacia el año 2021 con efectos en el reparto de utilidades hacia el año 2022. Pues bueno, no me queda más que de primera instancia, antes de hacer el cierre de la plática del día de hoy, siendo las 12:45 horas Ciudad de México, les comentaba que nuestras pláticas van alrededor de 30 minutos a 45 minutos, y con el tema de preguntas y respuestas a las cuales entraré ahorita, nos llevamos a un punto de los 60 minutos en las pláticas que damos los días viernes. Recordemos que esta fue una plática que nos solicitaron en varias ocasiones en esta semana, puesto que andaban con el tema de la duda de si esta nueva mecánica, esta nueva forma era aplicable para el reparto de utilidades del año 2021. Y no, pues al fin del día, bajo la característica de que los que van a recibir este reparto de utilidades a partir del próximo mes, es decir, a partir del lunes, que es, o a partir de mayo, de mañana, que ya es mayo, tendremos el tratamiento de la PTU seguirá siendo en forma ordinaria, como se venía trabajando con anterioridad. Pues bueno, nada más para comentarle que aquí tenemos nuestros calendarios de cursos. Tenemos curso práctico. Bueno, de devolución ya se dio el día de ayer. Ya se estableció el día de ayer. Tenemos reglas aplicables a la PTU del año 2020, que se dará precisamente el próximo día 6 de mayo. Tenemos reformas a las outsourcing año 2021, que se dará el día 13 de mayo. Y por último, formas en las que se realiza la fiscalización a los EFOS y a los EDOS, que se hará para el día 20 de mayo 2021. Pues bueno, antes de despedirme, no me resta más que agradecerles que me hayan o que hayan depositado en el de la voz su confianza por 45 minutos, a establecerles a las personas que son de nuevo ingreso que tenemos un grupo de WhatsApp, que en este grupo, pues bueno, nos compartimos información de carácter financiera, de carácter legal, de carácter fiscal, de carácter contable. No nos metemos a temas de política, no nos metemos a temas de religión. De ser sincero, por ahí hay ocasiones en las cuales que sí se cuela algún comentario, pero de inmediato tratamos de enderezar el objetivo por el cual estamos creando este grupo, esta comunidad. Bueno, si alguien gusta inscribirse o agregarse, por favor, a través de la misma línea a la cual se agregaron a esta plática, lo pueden hacer. Pues bueno, voy a entrar aquí voy a abrir chat, voy a tomar algunas preguntas al azar, a las cuales les daremos contestación. Un segundo, por favor. Permítame un segundo. Dice Belén, ¿cómo me puedo unir al grupo? Pues bueno, Belén, le comentaba que a través de la misma vía a la cual te diste conocimiento de este curso, harás la misma forma, el mismo camino para que te escriban, Belén. Dice Karina, buenas tardes, contador. Una pregunta. ¿A partir de cuándo es exigible que un trabajador solicite el pago de la PTU? La vigencia es de 1 año para el pago para el pago, pero no sé no sé a partir de qué momento podrá exigir el pago. Muchas gracias. Pues bueno, recordemos, Karina, que aquí tenemos varias características. Y esas ahorita voy a hacer un comentario general, Karina. Esto lo analizaremos a detalle el próximo jueves. Recordemos que para el reparto de utilidades se tiene que hacer todo un procedimiento, Karina. Y este procedimiento básicamente es que se tiene que hacer un proyecto. Se le tiene que notificar al trabajador. Se tiene que poner a disposición. Se tiene que poner a disposición la junta. Se tiene que poner a disposición el recurso del trabajador. Y entonces, a partir del momento en el cual se decreta el pago de utilidades, el trabajador tendrá ese año para hacer la exigibilidad. Pero punto importante, Karina, si yo no seguí con todo ese procedimiento,
Entonces, ese monto porque incluso estaríamos hablando de un tema de prescripción del derecho que tiene el trabajador para poder también recibir sus pagos de utilidades. Si no se hizo toda esa estructura, entonces ese año no aplicaría. Y fíjate lo más delicado, Karina, que entonces el trabajador se vería afectado, porque normalmente, ¿qué hacemos en la mayoría de los casos? Que tomamos el remanente de toda aquella participación de utilidades que no fue solicitada y lo aplicamos como una bolsa revolvente, lo juntamos con la PTU del siguiente año y la distribuimos a los trabajadores. Entonces, al fin del día, si cumpliste con todos los requisitos que te marca la Ley Federal de Trabajo, que puntualizo, por obviedad de tiempos no alcanzamos a analizar en este momento, entonces tu obligación hasta ahí quedaría establecida y cumplías con los elementos que si al siguiente año esa PTU se hace revolvente, tú cumpliste, se le notificó al trabajador, se hizo la publicación, se hicieron los edictos correspondientes y estarías relevado de la obligación. Pero si no presentamos todo ese tipo de información, tendremos esta problemática, Karina. Contador, entonces, esta nueva reforma es aplicable para todas las empresas y es aplicable al reparto 2022. Bueno, es aplicable al reparto 2021, es aplicable al reparto 2021 que se tiene que repartir en mayo del 2022. Y sí, es para todas las empresas. Recordemos que incluso como lo veíamos aquí en la lámina, ese artículo 27 es un artículo general y es aplicable para todas las empresas. Digo, esto es una de las características que estaremos analizando, digo, ya sea en el tema del análisis exhaustivo de las outsourcing, que lo traemos aquí como curso. Ahí haremos también un análisis exhaustivo de toda la parte de la seguridad social, del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, del código fiscal de la federación, y también en cuanto a la PTU. Y sí, efectivamente, sí, la respuesta es correcta. Luego aquí nos dice Belén Martín, en la base de la PTU ya no se restan los pagos exentos al trabajador. Pues bueno, recordemos que ya el tema de la parte exenta es un tema diferente a la PTU. Ya una vez que hicimos la parte de la distribución de la PTU, recordemos que ahora entraremos a la mecánica de ver qué impuesto va a gravar, y este es el impuesto sobre la renta a los que se le va a aplicar a los trabajadores, donde recordemos que de acuerdo al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues tenemos 15 días de exención de PTU aplicable a los trabajadores. Y bueno, pero ya estamos hablando básicamente en otra mecánica, ya directamente hacia el pago de la participación de los trabajadores, de la retención del impuesto sobre la renta a la participación de los trabajadores en las utilidades. Contador, entonces, si en el proyecto de PTU al trabajador le correspondiera más de todo de 3 meses de salario, ¿qué implicaciones tendría la empresa si paga al trabajador esta cantidad? Pues bueno, recordemos, de primera instancia, Félix, esta va a ser una mecánica aplicable para el año 2021, que se va a tener que hacer en el año 2022, por lo cual debe de haber una serie de aclaraciones que se van a presentar. Digo, aquí, conforme a lo que yo te comenté, no debe de haber repercusión directamente hacia la empresa, porque fue por ministerio de ley que aplicamos esa normatividad, esa fracción del artículo 127, donde te estableció esa condicionante, y lo aclaro, incluso si lo vemos en la fracción anterior que analizamos, en tratándose de aquellas empresas prestadoras de servicio y o de rentas, pues también ya existía esta mecánica en razón a hasta qué monto máximo se tiene para el reparto de las utilidades correspondientes. Pues bueno, aquí me quedo con estas preguntas. Voy a hacer hacia atrás, voy a dar un vistazo en forma generalizada. Nos quedamos con Karina. Aquí hay uno de usuario. Gracias, contador. Gracias, gracias. Vuelvo a bajarme a ver si veo alguna otra pregunta adicional.
Dice Pedro, como siempre, excelente plática, muchísimas gracias y feliz día. Feliz día del niño. Bueno, pues muchísimas gracias, mi queridísimo Pedro. Pues bueno, con esto no me queda más que agradecerles que hayan depositado su confianza en el de la voz, siendo las 12:55 horas Ciudad de México. Damos por terminada esta plática, efectos de la PTU en la reforma a la outsourcing 2021. Muchísimas gracias por todos y excelente día, excelente tarde.